Sí, doctor. Ya, muy bien. La exposición ha sido completa, está bien la exposición. Vamos a preparar algunas cosas. Cuando hablamos de microbiota vaginal, hablamos básicamente de una serie de trastornos y cambios que se producen en determinados órganos por efecto de unas células que normalmente no deberían estar en nuestro organismo, o si están, cumplen con una función fisiológica. Y esto puede ocurrir, por ejemplo, en la lactancia materna, en el tubo digestivo, y de igual manera ocurre en la vía vaginal. Entonces, cuando hablamos de microbiota vaginal, tenemos que hablar de microorganismos simbióticos, que son microorganismos inocuos, como los lactobacilos, el corinobacterium, ¿no? Microorganismos patógenos que van a producir algún tipo de enfermedad. Y vamos a encontrar también microorganismos intermedios, que en el caso de la vagina la van a colonizar, pero no dan enfermedad. Pero pueden crecer, pueden reproducirse y producir síntomas que llaman la atención. Y es el caso, por ejemplo, de la Gardnerella, Streptococo del grupo B, Estafilococo, Enterobacteria, Candida albicans, que dependiendo del microorganismo dan una sintomatología peculiar en cada una de las pacientes. Se calcula, ¿ya?, que el recuento de bacterias de la vagina oscila aproximadamente en alrededor de 1.000.000 por mililitro. Además de los gérmenes mencionados en el flujo vaginal, nosotros podemos encontrar agua, leucocitos, eritrocitos, células exfoliadas, que son parte de la descamación que ocurre normalmente durante el ciclo ovárico, ¿no? ¿Qué más podemos decir de la microbiota vaginal? En realidad es tan importante la microbiota vaginal que cuando ésta se altera es que empiezan a aparecer todas las patologías que nosotros conocemos con el nombre de vaginitis o vaginosis bacteriana. En la microbiota vaginal la prevalencia dependerá de la edad de la mujer y de la situación hormonal, pues no es lo mismo en la niña que en la mujer en etapa reproductiva o que en la mujer en la menopausia. Se sabe que la microbiota vaginal se establece desde el nacimiento, cuando el producto, o sea, el bebé, pasa a través del canal del parto y la biota de la madre pasa a la de la hija. Y así empieza la colonización de la vagina por parte de estas hongos o bacterias que son propias de la vagina. Otra vía de colonización también es la cercanía con el ano. Y van explicados sus compañeros la posibilidad de contagio de la cándida a través de esta zona. Y esto permite el paso de la biota gastrointestinal pues a la vagina. Los cambios de la microbiota están estrechamente relacionados con las hormonas sexuales, principalmente estrógenos, y también lo hemos visto en la exposición al ver que los estrógenos van a actuar como un factor favorecedor en el crecimiento de estas bacterias. En el epitelio vaginal se acumula glucógeno y este sirve obviamente como fuente de energía y carbono a los microorganismos. Los lactobacilos, que vienen a ser el principal componente de la flora vaginal, emplean pues este glucógeno y producen ácidos orgánicos que mantienen el pH vaginal en un estado ácido, que esto es lo normal que debe tener la vagina de una mujer. Esto es importante porque de esta manera se evita la implantación de otros microorganismos patógenos. Ahora, hay una microbiota también transitoria, que está dominada por los lactobacilos y formas difteroides, como la Gardnerella vaginalis. En ocasiones, ¿ya?, puede ser colonizada por anaerobios, como el Peptostreptococo, la Prevotella, el Porphyromonas, bacteroides y microplasmas genitales. Y los lactobacilos son los predominantes en la vida reproductiva y su concentración varía entre 100 a 1.000 millones de colonias por mililitro. Y acá tienen un cuadro que muestra la microbiota normal y transitoria en la cavidad vaginal, dándole un pH vaginal de 7 cuando está en la etapa de recién nacida y una
y un pH ácido, más o menos de 4.5, cuando está en la etapa reproductiva. Ah, aparte de ello, ¿ya? Antes de la menarquía, ¿ya? El pH ya les dije que era aproximadamente de 7, ¿no? Y está constituida básicamente por una serie de cocos y enterococos, así como algunas bacterias que van modificándose a medida que la mujer va secretando una mayor cantidad de estrógenos. Y lo mismo pasa con la flora anaeróbica, ¿ya? Donde empiezan a colonizar una serie de sustancias como los estafilococos, los peptostreptococos, que pertenecen al grupo generalmente de los anaerobios. Y algunos de ellos son facultativos y algunos de ellos son estrictos. En el embarazo, el pH vaginal va a variar, ¿ya? Haciéndose más ácida, la predominancia de los gérmenes también puede tener una pequeña variación que va a hacer que predisponga a la colonización por ciertos gérmenes como puede ser cándida. Y después de la menarquia, cuando la mujer ingresa a la parte de la premenopausia, ¿no? La biota cambia nuevamente, ¿no? Y se parece un poco a la colonización que existe antes de la menarquia. La microbiota bacilar y sus mecanismos de protección. Quizás la principal razón de esta microbiota es que los lactobacilos se van a adherir a las células epiteliales y participan en la colonización de la membrana de las mucosas. Este mecanismo es necesario porque de esta manera protege todo el epitelio vaginal. Y las formas como lo hace esto puede ser por exclusión competitiva de patógenos hacia los receptores de superficie presentes en las células epiteliales, por coagregación con algunas bacterias uropatógenas o por la producción de compuestos antimicrobianos, llámese ácido láctico, peróxido de oxígeno, bacteriocinas y biosurfactantes. El objetivo de esta colonización es inhibir el crecimiento de todos los patógenos que podrían existir en la vagina. Obviamente, el ciclo ovárico tiene un papel fundamental en la colonización de la mucosa vaginal. Tanto la fase luteínica como la fase estrogénica influye en las células epiteliales generando producción y acumulación de glucógeno. Si hay una destrucción celular, se libera glucógeno que interviene en los mecanismos de acidificación vaginal. Y esto, como les había mencionado, varía con la edad, con la fase del ciclo menstrual, con el estadio del embarazo, con la dieta, con una biota transitoria. Los lactobacilos metabolizan el glucógeno hasta la producción y liberación de distintos ácidos orgánicos, siendo el principal el ácido láctico. Entonces, la acidificación del medio lleva a una acción bactericida, pero que no afecta a los lactobacilos. Ahora, veamos algunas propiedades y algunas cepas de lactobacilos para considerarlas probióticas. Y esto es sacado de varios estudios, ¿ya? Por ejemplo, el adherirse a las células, el excluir o reducir la adherencia de patógenos, el de persistir y multiplicarse, el de producir ácidos orgánicos, peróxido de hidrógeno, bacteriocinas antagónicas al crecimiento patógeno, resistir microbicidas vaginales y espermicidas, ser inocuo, no invasivo, no carcinogénico, no patógeno, congregar a los patógenos, mantener estable la microbiota vaginal. Al final, los lactobacilos pueden ser usados para restablecer la microbiota vaginal. Juegan un rol importante como moduladores de la respuesta innata del sistema inmunológico y su acción se realiza en dos fases. En la primera, se reconocen los patrones moleculares asociados a los microorganismos sin memoria inmunológica. Los lactobacilos estimulan el sistema inmunológico
y antiinflamatorias. Y este es un diagrama donde vemos la arquitectura de la superficie de las células de los lactobacilos, ¿no? Acá, celular de los lactobacilos está compuesta por diferentes macromoléculas que se reconocen como los patrones moleculares asociados a microorganismos llamados o reducidos en las siglas PAM, los cuales son reconocidos por el sistema autoinmune mediante los receptores de patrones de reconocimiento o PRR, como los TLR modificados de Leber, que lo presenta en esta diapositiva en el año 2008. Entonces, estamos hablando de un equilibrio vaginal, ¿ya? Y que existen una serie de factores que son capaces de quebrar este equilibrio vaginal. Y estos factores pueden ser químicos, pueden ser físicos o pueden ser mecánicos. Entonces, en la vaginitis, no es que solo haya desplazamiento de los lactobacilos. Por el contrario, es posible observar a estos interactuando con los trofozoitos o levaduras y haya un incremento de los polimorfos nucleares, desatándose una lucha pues entre que persista estos lactobacilos o predomine la acción de ciertos gérmenes que van a condicionar patologías como el caso de la cándida. En la vaginosis no hay un trastorno inflamatorio, pero puede observarse también un incremento de polimorfos nucleares, principalmente por los anaerobios que les he mencionado en un cuadro anteriormente. En la vaginosis hay una disminución o desplazamiento de la microbiota autóctona y aumento de la microbiota comensal. Y esto se refiere básicamente a aquellos gérmenes que se encuentran en un momento, en un pequeño número, empiezan a crecer en forma desmesurada, predominando sobre los lactobacilos. Ahora, ¿qué características tienen los lactobacilos? Los lactobacilos son gram positivos, pleomórficos, no esporulados. Se calcula que existen aproximadamente 103 especies de lactobacilos y no todos cumplen las mismas funciones. Son no móviles, catalasa y oxidasa positivos, son anaerobios facultativos y microaerofílicos, crecen mejor en medios anaeróbicos y la descripción de la microbiota vaginal ha sido fundamental para conocer el papel que desempeña. Entonces, lactobacilos con probióticos terapéuticamente como inmunomoduladores, hipocolesterolimiantes en tratamientos de artritis reumatoidea, cáncer, intolerancia a la lactosa, dermatitis atópica, enfermedad de Crohn, diarrea y estreñimiento, candidiasis e infecciones del tracto urinario. Y ustedes lo han visto esto últimamente con la aparición de una serie de medicamentos denominados probióticos, que su principal uso está dado en el tracto respiratorio y en el tracto digestivo. Pero, la diapositiva, existen muchas otras indicaciones, principalmente con la cura de ciertas enfermedades crónicas que no responden fácilmente al tratamiento usual instaurado. Hablamos ahora de candidiasis bulovaginal. Lo que nosotros tenemos que saber es que la candidiasis es una infección. Esta es la característica principal, ¿ya? Es una infección aguda del tracto reproductivo femenino bajo que involucra a la vagina y a la vulva. 75% de las mujeres en edad reproductiva alguna vez en su vida han padecido candidiasis bulovaginal. La causa más común de infecciones vaginales después de la vaginosis bacteriana. Se considera recurrente, y esto también lo mencionaron sus compañeros, y por lo menos hay 4 episodios sintomáticos en un año. Y la colonización por cándida ocurre en el 10 al 20% de mujeres sanas en edad reproductiva, 6 a menopáusicas y 3 a 6% de mujeres. Y esto es importante porque muchas niñas y en posmenopáusicas haya cándida. Sí, hay la posibilidad de que sea cándida, pero posiblemente el mecanismo esté diferenciado con respecto
a todas aquellas pautas que yo les he mencionado, en las cuales puede haber alteración de los lactobacilos y predominar la candidiasis vulvovaginal. Acá tienes un cuadro de todas las especies de cándida que pueden producir infección y producir una vulva. Muchas de ellas, obviamente, nosotros no las vemos porque ya vieron que hacer un cultivo para hongos es muy difícil y no normalmente en la mayoría de laboratorios clínicos. Saber que las que se encuentran en el cuadro superior son las más frecuentes de lejos, ¿ya? Siendo obviamente la Candida albicans la más frecuente y la más recurrente en todos los casos. De la candidiasis vulvovaginal, que en un 9% se presenta como recurrente. Y hablamos de recurrente o lo vamos vamos a hacer una similitud y vamos a hablar de candidiasis vulvovaginal crónica. Es decir, aquella candidiasis que yo doy tratamiento y la paciente regresa por cándida, le doy tratamiento y la paciente regresa por cándida y se convierte en un problema muy serio porque la paciente, por un lado, tiene mucha sintomatología que puede tener inclusive un espectro emocional hasta una sintomatología muy intensa que realmente hace que la paciente se desespere al no encontrar una respuesta al tratamiento instaurado. Decirles también que la candidiasis vulvovaginal progresará una recaída en un 10% en mujeres de 25 años y 25% en el caso de mujeres de 50 años. 138 millones de personas lo tienen en el mundo, pero 372 millones tuvieron candidiasis vulvovaginal recurrente en su vida. Esto para demostrarles lo frecuente que puede ser y encontrarse en nuestras pacientes. Un mal diagnóstico obviamente va a condicionar un mal tratamiento. Y como les mencionaba hace poquito, es preocupante la recidiva y la resistencia. La infección única y esporádica aumenta con la edad hasta la menopausia y es más frecuente en mujeres afroamericanas. Es rara en mujeres posmenopáusicas a menos que usen terapia de reemplazo hormonal y en mujeres prepúberes. Las mujeres que la presentan tienen una calidad de vida disminuida, impacta de manera negativa en su desempeño social y laboral. Y acá, para mostrarte cómo juega un papel importante las bacteriocinas, el ácido láctico y el peróxido de hidrógeno en el efecto que tienen cándida sobre la superficie celular. El otro factor importante que también lo han mencionado es de qué se alimenta la cándida, ¿no? Entonces, yo debo saber que en determinadas circunstancias, como son las mujeres prepúberes, en la menopausia, o cuando se usan anticonceptivos en el embarazo, pues los estrógenos juegan un papel importante, tanto como su disminución como su aumento. Esto condiciona pues que el aumento de estrógenos produzca un aumento de glucógeno y CO2 y aumenta la adherencia celular del hongo. Entonces, no es tampoco que solamente los estrógenos jugarían un factor favorable al elevar los niveles de glucógeno, sino puede ser un efecto contraproducente, ¿no? Obviamente, esto va de la mano también con el aumento de glucosa. ¿Qué condiciona una candidiasis vulvovaginal recurrente? Posiblemente haya una predisposición genética que predisponga a una mayor colonización por parte de la cándida. No hay factores de riesgo asociados plenamente demostrados. Mutaciones o defectos del sistema inmune con predominio de los receptores de inmunidad innata y en sus vías de señalización pueden ser factores que también tengan que ver una predominancia en la colonización por cándida en determinadas mujeres. Hay ciertas mutaciones, como la mutación del receptor tipo TOL2, que se ha asociado a candidiasis vulvovaginal recurrente, o puede también haber polimorfismos
de genes como el inflasoma, denominado también NLRP3, que podría condicionar una mayor incidencia de candidiasis vulvovaginal crónica. ¿Es un patógeno particular la cándida? Claro, tiene ciertas características. Primero, que es una tirolesa saprofita y tiene una habilidad para sobrevivir en el huésped o en el hospedero, ¿no? El interfaz entre el hongo y la célula epitelial es el sitio de ocurrencia para el paso de comensal a patógeno. Recuerden que los hongos tienen dos estadios y es el segundo el que más nos interesa cuando la candidiasis vulvovaginal se hace persistente. Los factores de virulencia y la respuesta protectora intervienen en la interacción patógeno-hospedero. ¿Cuáles son las características del sitio infectado y los mecanismos de respuesta local? Básicamente, lo primero que se va a producir es una invasión, una colonización del epitelio y posterior infección. Luego se producen una serie de eventos transcripcionales relacionados con la morfogénesis, se produce expresión de moléculas, manifestación de factores de virulencia, y la Candida albicans pues regula sus genes en un proceso de adaptación al nicho biológico. Su virulencia va a variar según el lugar de infección, y el mayor factor de virulencia es la transición de la faz levaduriforme a la hifa, o si quieren, de la fase colonizadora a la fase patógena. Luego de eso, hay sensores que detectan cambios en el microambiente. Uno de ellos es el cambio del pH, ¿no? Y se produce la regulación de factores de transcripción, llámese BCR1, EGF1, CPH1, que juegan un rol crucial en la morfogénesis. Luego se producen adhesinas como la ALS3, se generan enzimas hidrolíticas y hay unos factores asociados a la formación de biopelículas. Estas biopelículas dificultan la penetración de los antifúngicos, entonces se crea resistencia al tratamiento, se modifica la interacción hongo-célula epitelial, lo que impide que haya un reconocimiento adecuado por el sistema inmunológico y la respuesta inflamatoria del hospedero, y torna ineficientes los mecanismos inmunes y evade la respuesta del hospedero. Existen otras moléculas como la SAP, ¿ya? Que viene a ser proteínas secretadoras de aspartato, ¿ya? Que desempeñan múltiples roles. Su expresión puede ser regulada por cambios en el microambiente como el pH, determinado morfotipo y etapa del proceso infeccioso. Las pacientes con candidiasis vulvovaginal y con candidiasis vulvovaginal recurrente presentan pues una mayor concentración de una o varias SAP. Y esto está relacionado con la capacidad enzimática de la SAP y su capacidad de degradar elementos relacionados a la estabilidad de las células epiteliales y diferentes mediadores inmunes. Otro mecanismo de activación del inflasoma NLRP3 es un factor importante en la colonización de la cándida en la mucosa vaginal. Entonces, tanto el SAP como el NLRP3 van a inducir y producir mediadores inmunes, ¿no? Que van a secretar alarminas, péptidos antimicrobianos, se va a producir un reclutamiento de poblaciones celulares y al final va a traducirse en un proceso inflamatorio, que eso es lo que usualmente nosotros vamos a encontrar cuando tenemos una paciente con candidiasis vaginal. ¿Y qué hay de la respuesta inmune? Normalmente todas las células inmunológicas de inicio, como son polimorfonucleares, macrófagos, natural killers, células dendríticas, linfocitos T y B, linfocitos innatos, contribuyen pues a una adecuada respuesta antifúngica local, evitando el crecimiento y proliferación de la cándida. El tracto reproductivo femenino tiene requerimientos especiales para su inmunorregulación. Elevados niveles de factor de crecimiento transformante beta, que ustedes saben que es una citoquina antiinflamatoria, las células epiteliales, que es una barrera ininterrumpida, ¿no? Y mientras esta permanezca así, no hay posibilidad de colonización. Expresan receptores de inmunidad innata,
conocidos como PRR, y detectan la presencia de microorganismos y envían señales de activación de mediadores inmunes. Y también producen una serie de péptidos antimicrobianos que responden a los estímulos inflamatorios o patogénicos. Estas son las diferentes respuestas que tiene nuestro sistema inmunológico a nivel de la mucosa vaginal y que evita que normalmente haya la proliferación de este hongo dentro de la paciente. En la fase inicial, ¿ya? Principalmente se secreta una serie de mediadores como las alarminas, los péptidos antimicrobianos, las quimiosinas y una serie de citoquinas, ¿no? Interleucina 1B, interleucina 6, interleucina 8, factor de necrosis tumoral alfa. Todas ellas son citoquinas proinflamatorias. Además, ¿ya? Se puede discriminar en las células las células pueden discriminar entre las dos formas presentes en la Candida albicans, tanto la saprofita como la hifa. Cuando el hongo emite la pseudohifa, que es una señal de peligro, se inicia la respuesta inflamatoria local. La colonización asintomática vaginal ocurre en ausencia de respuesta inflamatoria, pero la forma sintomática está acompañada de abundantes polimorfonucleares que está mediada por las alarminas y la interleucina 8. La susceptibilidad a la infección está asociada a la respuesta inflamatoria y viceversa. Hay una asociación directa entre la presencia de polimorfonucleares y la carga fúngica vaginal. Las alarminas como la S100A8 y la S100A9 están muy involucradas en este proceso. La transición de levadura a hifa y la producción de factores de virulencia causan la disrupción epitelial. O sea, aquella primer mecanismo de defensa que debería estar intacta se rompe. Y esto va a provocar el reclutamiento de polimorfonucleares que contribuyen a la exacerbación del fenómeno. 3 familias de PRR están muy relacionadas a este paso, también llamados PAM, como se los expliqué anteriormente, que son la principal molécula asociada, y luego están las TLR y luego los NOD. Todos estos reconocen ligandos, reconocen glúcidos en la pared del hongo y promueven su fagocitosis y la producción de citoquinas proinflamatorias, activando la inflamasoma, liberando interleucina 1 y dando pues una respuesta inmune antifúngica. Los linfocitos T, dentro de ellos los CD4 y específicamente los del TH17, son importantes en la respuesta defensiva, pues promueven el reclutamiento de los polimorfonucleares y tienen efectos sobre las poblaciones celulares al inducir la liberación de alarminas, principalmente interleucina 37 y beta-defensinas. Y finalmente, algunos linfocitos innatos, como las natural killer, los linfocitos T y B y la interleucina C3 son productores de interleucina 17 y cumplen pues importantes roles en la defensa de la mucosa vaginal. Y acá te presento una diapositiva para que tú recuerdes cómo actúan una serie de sustancias en la zona donde está básicamente la membrana celular de la vagina y cómo se tiene que alterar para que se produzca la respuesta inflamatoria y la proliferación de la cándida. Pero si todo esto falla, entonces lo que yo voy a tener es un sobrecrecimiento de la cándida, y esto puede ser a nivel digestivo, urinario, vulvovaginal. Recuerden que los niños recién nacidos generalmente van a tener una colonización de la cándida en la boquita porque se contagian con la mamá cuando nace el bebé, ¿no? Por ponerles un ejemplo. La sintomatología, como ya lo han descrito, está básicamente por la presencia de prurito vaginal, picazón y ardor vulvar. Si yo examino los genitales, voy a encontrar un enrojecimiento marcado, irritación, zonas de rascado, puedo encontrar zonas erosivas, inclusive por un rascado intenso. Un flujo vaginal blanco, espeso como requesón, como leche cortada, como quieran ustedes describirlo,
asociado a dispareunia es la que completa o complementa la sintomatología propia de la candidiasis vulvovaginal. Y recordar que esta infección principalmente yo la voy a encontrar en la vía reproductiva y principalmente en la década entre los 25 y 34 años. ¿Qué factores me pueden predisponer a mí a candidiasis? En el huésped ya hablamos de los factores genéticos, la raza afroamericana. Se cree que en el sistema ABO, el fenotipo de Lewis tiene una mayor predisponibilidad para hacer candidiasis. Y si yo tengo antecedentes familiares de vaginitis, pues debo tratarla como si fuese una candidiasis vulvovaginal crónica. Otros factores asociados, principalmente dados por el comportamiento, por las actitudes que tiene cada persona, están dados por los niveles altos de estrógenos, la fase lútea, la ingesta de anticonceptivos hormonales y la terapia de reemplazo hormonal, diabetes mellitus mal controlada, obesidad, dispositivo intrauterino, inmunosupresión, antibióticos y, y otros factores que acá no están nombrados o evidenciados, pero que parecen jugar un rol importante en la génesis de esta infección. De igual manera, el uso de antibióticos que van a barrer con toda la flora vaginal, las relaciones coitales sin preservativos, las higienes incorrectas, el uso de ropa interior sintética y demasiado ajustada, el aumento de temperatura, el inicio precoz de las relaciones sexuales y la cantidad de parejas sexuales, incluyendo el uso de espermicidas, parecen ser también factores predisponentes en la aparición de este tipo de infección. Pero no se comprende aún muchos de los mecanismos. Por ejemplo, hay personas que usan preservativo en sus relaciones sexuales, sobre todo cuando tienen candidiasis vulvovaginal, y a pesar del uso de preservativos, las pacientes presentan cuadros de candidiasis vaginal. Pues probablemente hayan otros factores que estén condicionando o estén predisponiendo a la aparición de la candida en ese tipo de pacientes. De igual manera pasa con el ítem aumento de temperatura. Se sabe que mientras más cálido es el lugar, mayor la predisposición a hacer candidiasis vulvovaginal. El diagnóstico está dado siempre por un buen examen físico, la medición del pH vaginal, un frotis cervical, un examen microscópico, ya que, como les mencioné, va a ser muy difícil que yo pueda hacer cultivo de secreción vaginal y determinar qué tipo de cándida es, pero sí puedo observar tanto las hifas como las esporas y yo determinar que efectivamente hay un hongo que me está condicionando. El Papa Nicolau, la prueba de látex pueden también ayudar en el diagnóstico de candidiasis vaginal. Pero yo creo que lo principal es examinar adecuadamente al paciente y verificar visualmente si la lesión que yo tengo está condicionada por cándida o no, ya que es muy fácil identificar la candidiasis y poder hacer un buen diagnóstico y por ende un buen tratamiento. El tratamiento también lo he visto cuando han expuesto a sus compañeros. Es un tratamiento con ciertos esquemas que se utilizan en varios sitios, ¿ya? Yo les voy a hablar algo parecido. Yo tengo pues dos tipos de tratamiento. Como ya les dije, la candidiasis vaginal es un proceso agudo, por lo tanto, generalmente un tratamiento corto con derivados imidazólicos, pues me va a ir o me va a dar una buena respuesta. Y en muchas oportunidades solo utilizamos dosis únicas, como es el caso, por ejemplo, del butoconazol. O damos periodos cortos, como 3 días, que son más que suficientes para hacer un tratamiento adecuado y sin complicaciones para el bebé, como puede ser durante el primer trimestre del embarazo. Sustancias como el butoconazol, el clotrimazol, el miconazol, el terconazol, son solo por nombrar algunos de los imidazoles
que más se usan en el tratamiento de la cándida, pero no son los únicos. Existen ahora nuevos tratamientos que se tienden a utilizar ante una respuesta inadecuada al uso de estos imidazoles que ya al parecer harían una especie de resistencia al tratamiento instaurado por repetición o por mal tratamiento. De la misma manera, no se recomienda la automedicación y en el caso de vulvovaginitis complicada se puede usar además de la vía local, la vía oral y prolongar el tratamiento. Se debe trabajar mucho en la adherencia al tratamiento para que estos sean completos y dar una información adecuada para evitar problemas conyugales, puesto que, como ustedes saben, la cándida no es en realidad una enfermedad de transmisión sexual, pero cuando hemos revisado las enfermedades o las infecciones de transmisión sexual, ustedes han visto que ya la cándida está considerada en realidad como una infección de transmisión sexual, pero en realidad es una infección endógena, pero que está muy asociada al comportamiento sexual. Y es por ello que se les considera dentro de las infecciones de transmisión sexual. El otro caso es la presencia de balanitis o de infección del pene en una mujer que tiene cándida. Y esto, si tomamos en cuenta, pues es la infección, la transmisión del germen a la pareja masculina y obviamente adquirida a través de una relación sexual, lo cual también la cataloga como una enfermedad de transmisión sexual. Debemos dar, aparte de ello, una información adecuada en cuanto a orientar a las parejas a que esto no se debe a que sea contagiado de otra persona, sino que es una respuesta local, aguda y que rápidamente cede en el caso del varón y en el caso de la mujer, básicamente se produce todo lo que te he mencionado, tanto de la microbiota como la predisposición inmunológica a la aparición de la candidiasis vaginal. Sí se recomienda modificar la dieta, disminuir el consumo de azúcar, usar ropa íntima de algodón para evitar que se irrite la zona vulvovaginal, ¿no? Y de preferencia tratar de evitar el calor. Y si yo vivo en un lugar que el calor es muy intenso, pues es recomendable de repente el uso de pequeños apósitos en la región genital para no predisponer la aparición de esta enfermedad. Hay nuevos tratamientos, sobre todo en la candidiasis vulvovaginal recurrente, pues ustedes han visto que se da fluconazol a razón de 150 miligramos cada 72 horas por 3 dosis, ¿no? Y luego se continúa 150 miligramos cada semana por 6 meses. Este es un tratamiento largo, pero no es el único. Existe otro protocolo, por ejemplo, el protocolo de Thunders, donde hay 4 etapas, ¿no? Y en la primera fase dan 3 dosis interdiarias de fluconazol a razón de 200 miligramos. Luego tiene una segunda fase que va de la segunda a la octava semana y se le da 200 miligramos una vez a la semana. Luego hay una tercera fase que va del tercer al sexto mes, donde se da 200 miligramos cada 2 semanas, y una cuarta fase del séptimo al decimosegundo mes, y se produce una toma por mes. Como ven, es una terapia bastante larga que dura 1 año, y es que en muchas oportunidades la candidiasis pues no cede al tratamiento simple que instauramos usualmente y las pacientes tienden a regresar en cuanto a su sintomatología. En cuanto a la Sociedad Americana de Infectología, ellos hacen, como lo han mencionado sus compañeros, una fase de inducción con un medicamento tópico o con fluconazol por 14 días y hacen una fase de mantenimiento por 6 meses con 150 miligramos de fluconazol a razón de una vez por semana. Acá tienen otros sistemas de tratamiento para la candidiasis vulvovaginal recurrente, ¿no? Pero ¿qué cosas también debemos tener en cuenta? Existen cándidas que no son albícalas y que por lo tanto pueden o no responder al tratamiento que yo le he instaurado. Que durante el embarazo no debo usar el fluconazol y la terapia debe durar un promedio de 7 días. Que el uso de otros antimicóticos deben ser vigilados y ver si es que están permitidos en el embarazo. Uno de los más usados actualmente es el butoconazol. Otro de los medicamentos que tendemos a usar con frecuencia es el metronidazol,
pero en realidad no está permitido su uso en el primer trimestre, pero se ha usado tanto y no se ha visto ningún efecto que se tiende a usar con frecuencia en este tipo de pacientes. Hay nuevos tratamientos como el BT1161, que es un inhibidor de la CYP51 fúngica. También se pueden usar muchos productos naturales, como puede ser, por ejemplo, el uso de yogur, ¿ya? Y una variedad que tienen para el consumo humano que podría tener un factor importante en la restauración de los lactobacilos, los probióticos que ya te mencioné y cuáles son sus usos, y con el tiempo se está estudiando ver la posibilidad de tener una vacuna en la prevención de la infección por Candida albicans. Esto ya te mostré ya en la clase pasada, solamente para ver cómo es la adherencia en la región vaginal, en la región de la mucosa vaginal, y ya dijimos que necesita romperse para poder ser colonizada, y es por eso que cuando nosotros intentamos sacar estas esporas o este tejido blanquecino que se adhiere a la mucosa vaginal, se puede encontrar inclusive sangrado vaginal, ¿no? Y la respuesta en el varón, que se caracteriza por una inflamación marcada inmediatamente después de que ha tenido relaciones sexuales y que se caracteriza por un prurito intenso. Pero ya te dije que en el varón generalmente con la ducha, con la higiene, rápidamente cede el cuadro porque el hongo no tiene las condiciones necesarias favorables en el pene para su crecimiento. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Creo que ninguna, doctor. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con vaginosis bacteriana. Que a diferencia de la cándida, ¿no? Acá hay un síndrome polimicrobiano, ¿ya? Hay una serie de bacterias asociadas a la vaginosis bacteriana. Ya te dije que Gardnerella va a la cabeza, pero hay una serie de sustancias como el mobiluncos, como el Prevotella, como el Atopobium, y a eso todavía añadámosle las bacterias anaeróbicas, peptostreptococos, estreptococos, etcétera, que todavía tienen variedades y que al final, ¿ya? Se va a producir una sustitución de estos gérmenes y van a desplazar a los lactobacilos. Además, se ha visto, ¿ya?, que hay otros microorganismos relacionados con la producción de vaginosis bacteriana, como es el caso de micoplasma, ureoplasma y otros anaerobios que ya te he mencionado. En realidad la vaginosis es una infección, estrictamente no, porque sería una disbacteriosis. ¿Por qué? Porque estos gérmenes normalmente se encuentran en la vagina, pero en un número muy pequeño y que no condiciona una respuesta inflamatoria o patógena. Pero ustedes me dirán, pero entonces, ¿por qué se considera la vaginosis bacteriana una enfermedad de transmisión sexual? Se ha visto, por ejemplo, que Gardnerella puede ser capaz de ser encontrada en la uretra peniana y por lo tanto, podría condicionar una colonización constante de la vagina por este germen. Y entonces, si yo estoy contagiando una bacteria a mi pareja, pues ya debo considerarla una enfermedad de transmisión sexual. Este es uno de los principales motivos por los cuales también la vaginosis debe ser considerada como una enfermedad de transmisión sexual y no solamente una disbacteriosis. Y a diferencia de cándida, acá sí se recomienda dar tratamiento de pareja, lo cual usualmente no se hace con cándida, lo cual no excluye que yo no le pueda dar tratamiento a la pareja, porque si yo tengo, por ejemplo, un propucio redundante o mi pareja es portador de diabetes, es posible que yo tenga una predisposición a tener pequeñas cantidades de cándida y por lo tanto ser un factor de contagio para mi pareja. Ahora, hay una nueva entidad denominada vaginitis aeróbica que posee características de vaginitis y de vaginosis, lo cual todavía sigue en discusión
y se prefiere hacer un aislamiento del germen que está produciendo la vaginitis para dar tratamiento. Al igual que en la cándida, en el caso de la vaginosis, la microbiota también juega un papel muy importante. Recuerden que la microbiota vaginal, ya les dije, interfiere en la adherencia al epitelio vaginal. Pues bloquean sus receptores, inhiben su crecimiento mediante la producción y excreción de peróxido de hidrógeno, ácido láctico, bactericinas, pero no todos los lactobacilos tienen las mismas propiedades, ¿ya? Los lactobacilos conviven con múltiples especies, principalmente anaerobias, en una proporción de 10:1. La microbiota entonces no es una población estática, sino dinámica. Y son los cambios producidos endógenamente por la edad, por el ciclo menstrual, el embarazo y otros factores exógenos como las relaciones sexuales, antibióticos, tampones, anticonceptivos, los que van a condicionar pues el crecimiento de esta flora anormal o de esta disbacteriosis. ¿Ya? Y acá te muestro en esta diapositiva todos los gérmenes que pueden o están relacionados con vaginosis bacteriana. Y fíjate ahí que cuando hablamos de anaerobios, hablamos de cocos y bacilos, hablamos de gram positivos y gram negativos, hablamos de anaerobios facultativos y anaerobios estrictos. Entonces, es muy variable la cantidad de gérmenes que se pueden presentar en la vaginosis bacteriana. Y si a eso todavía le agregas bacterias como microplasma, ureoplasma o gérmenes como la Garnerella, el Mobiluncos, pues en realidad es un campo microbiano bastante amplio el que condiciona la vaginosis bacteriana y es por ello su papel importante en la aparición de enfermedades más graves como puede ser enfermedad inflamatoria. ¿Qué podemos decir de la fisiopatología? Gardnerella vaginalis se encuentra, mira, en el 92 al 98% de las muestras con vaginosis bacteriana. Definitivamente es el germen más frecuente. En la vaginosis bacteriana se forman biocapas sobre la superficie vaginal, ¿no? Y la vaginosis bacteriana es el resultado de la colonización vaginal por comunidades bacterianas complejas. Gardnerella vaginalis se encuentra en un 50% de los pacientes asintomáticas y estas mujeres carecen de flora anaerobia. Este es otro de los hallazgos que no explica por qué este tipo de pacientes no desarrollan signos de vaginosis bacteriana y no desarrollan tampoco complicaciones posteriores. Los anaerobios, pues, son los responsables del olor a pescado. Ya te dije que actúan sobre dos enzimas principalmente, que son la putrescina y la cadaverina, y que estas enzimas, al metabolizarse, liberan este olor típico a mal olor. No solamente es olor a pescado, es un olor muy intenso, como a tejido muerto, como a un organismo en putrefacción. Lo que sí te puedo decir es que se desconoce si la vaginosis bacteriana es resultado de un patógeno adquirido sexualmente, de una depresión de los lactobacilos, o si esto es consecuencia de la proliferación de los microorganismos que producen vaginosis bacteriana. Esto todavía no queda dilucidado claramente, pero se cree que todos ellos podrían jugar un papel importante en la génesis de la vaginosis bacteriana. La manifestación clínica es que yo principalmente voy a atender a una paciente que te va a decir que tiene una secreción vaginal abundante, homogénea, de color blanquecino grisáceo, a veces se adhiere a las paredes vaginales, pero lo característico es que te va a decir que la paciente tiene mal olor, ¿ya? Y esto se intensifica obviamente si yo utilizo una prueba de hidróxido de potasio al 10%, o cuando yo tengo relaciones sexuales, o cuando mi paciente está menstruando, donde se hace más evidente este mal olor que presentan las pacientes. La inflamación vaginal, el prurito y la irritación periuretral son menores que en una cándida. Generalmente estos pacientes no tienen prurito, no encontramos irritación en la zona genital, solamente las características de la secreción y el mal olor.
Los labios y la vulva generalmente, como te dije, no están eritematosos ni hematosos, en otras palabras, no tienen una reacción inflamatoria y el endocervix tampoco está afectado. Y la mitad de los pacientes no refieren sintomatología alguna, salvo que la paciente venga por dolor pélvico, en el cual tú puedes encontrar concomitantemente signos de vaginosis bacteriana, o por el contrario, al paciente decirte que hace unos días o hace unas semanas ella tenía una secreción vaginal con mal olor y que ahora presenta dolor pélvico. Y obviamente tú vas a correlacionar que la paciente tuvo una vaginosis y que ahora está haciendo una enfermedad pélvica inflamatoria, no por vaginosis, pero sí predispuesta por esta misma. Las manifestaciones clínicas, como ya te dije, aparte de que encuentras Gardnerella vaginalis y otros gérmenes, en la EPI también las puedes encontrar. Su papel, como te digo, no está claro si estos son los que predisponen el proceso inflamatorio o es que predisponen a la infección por otros gérmenes que sí pueden producir infección a este nivel, como puede ser clamidia, como puede ser gonorrea. También se han encontrado estos gérmenes en heridas infectadas de pacientes poshisterectomizadas. En embarazadas se asocia a amenaza de parto pretérmino, a RPM, a parto pretérmino, a infección intraamniótica y a endometritis postparto. También se ha encontrado Gardnerella en la uretra masculina, pero no se asocia a uretritis, y esto es lo que yo te manifestaba, de que existiría una población masculina que actuaría como un reservorio de Gardnerella, que sería el factor infectante para sus parejas. En pacientes con vaginosis bacteriana se incrementa obviamente el riesgo de una ITS, esto es lo más importante, y esto te puede predisponer a HIV, infección por herpes virus tipo 2, a Neisseria gonorrea o a clamidia. Y obviamente hay un mayor riesgo de infecciones urinarias. La recidiva es el principal problema y esta se produciría quizás por la persistencia de un factor de riesgo, la persistencia de las bacterias que te he mencionado o la falta de repoblación de los lactobacilos. Un momentito, por favor. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, sí, voy a atender a las 5:15, 5:20 voy a estar atendiendo. ¿Ya? Muy bien. Ok, hasta luego. Hasta luego. Entonces te mencionaba la falta de repoblación de los lactobacilos o la colonización como factor de riesgo para la persistencia de la vaginosis bacteriana. La colonización de otros gérmenes productores de vaginosis bacteriana también pueden estar favorecidos por una infección primaria por otros gérmenes. Es bien complejo la infección por vaginosis bacteriana, sin embargo, no es difícil de tratar. ¿Qué más debes saber? La vaginosis bacteriana se transmite sexualmente y acá te presento algunas respuestas porque hasta ahora no podemos respondernos si realmente esto se transmite sexualmente o no. 1. Se presenta cuando la mujer es sexualmente activa. Por lo tanto, esto podría estar relacionado directamente con una relación sexual. Es frecuente al poco tiempo de inicio de las relaciones sexuales. Mientras más parejas, más alto el riesgo de vaginosis bacteriana. Y es más frecuente en poblaciones con mayor riesgo de ITS. Se asocia mucho a la falta del uso de los preservativos. Entonces, saca tus propias conclusiones y determina si realmente la vaginosis bacteriana es una enfermedad de transmisión sexual o no. Pero lo cierto es que también se han observado en pacientes sin relaciones sexuales. Y acá te lo demuestro. Y si tú lees ahí, dice, se ha observado en mujeres vírgenes o que no tuvieron relaciones en bastante tiempo que presenten vaginosis bacteriana. Puede haber recurrencias sin actividad sexual. El tratamiento de pareja no reduce la recidiva. Es por eso que muchos dicen que no debería tratarse a la pareja. Se ha asociado a duchas vaginales y se ha encontrado gérmenes productores de vaginosis bacteriana en el recto. Conclusión. La vaginosis bacteriana en realidad no debe considerarse una ITS, sino una patología altamente relacionada con el sexo. Quizás esa sería la mejor definición para describir a una vaginosis bacteriana.
El diagnóstico, pues yo puedo hacer una tinción de Gram y casi siempre voy a encontrar gérmenes relacionados con vaginosis bacteriana. El hecho de que yo tenga la disminución de los lactobacilos, aumento de cocos y bacilos gram variables, presencia de células clave, ausencia de leucocitos. Esto es muy importante porque es una de las principales diferencias entre vaginosis y vaginitis, en la cual sí hay un aumento marcado de leucocitos. Los criterios en Nugen, que te los voy a mostrar ahorita, que ya te los mostré en la clase pasada, pues te van a dar una puntuación en función de la proporción de lactobacilos, Carnierella, moviluncos, bacteroides, si se interpreta como una flora normal, intermedia o una flora propia de una vaginosis bacteriana. No ayuda, obviamente, cuando predominan otras especies, por lo tanto, puede que no sea útil si yo tengo una mezcla contaminada o una infección polimicrobiana. Pueden hacerse pruebas de biología molecular, puede hacerse PCR, y los criterios de Ansel, que es más subjetiva y que comparte características con otras infecciones, puede hacer que tengamos una mayor cantidad de diagnósticos de vaginosis bacteriana, pero también es más fácil de interpretar y de tener en cuenta la posibilidad de vaginosis bacteriana. Y estos son los criterios en Newgen. Yo te lo mostré en una diapositiva un poquito diferente la vez pasada, pero ahí ves cómo le van dando una puntuación dependiendo de la cantidad de gérmenes que se encuentran, y dependiendo de una puntuación yo puedo decir si esta corresponde o no a una flora propia de una vaginosis bacteriana. Sin embargo, los criterios de Ansel no han quedado en desuso. Ya sabes tú cuáles son las posibilidades de error, sobre todo cuando hay una flora bacteriana mezclada, pero medir el pH vaginal, ver las características del flujo vaginal, hacer una prueba de KOH, que todos lo tenemos en la posta, y observar si sale el olor a pescado o el mal olor, y la presencia de células clave en el microscopio, pues te va a dar el diagnóstico de vaginosis bacteriana, teniendo en cuenta que necesitas 3 de los 4 criterios que te he presentado acá para hacer el diagnóstico de vaginosis. Entonces, esta es la diferencia básicamente entre los criterios de Ansel y la puntuación de Nugent. Obviamente, para la puntuación de Nugent tú necesitas un laboratorio y un personal técnico, por lo menos, que sea capaz de diferenciarte los diferentes tipos de gérmenes o flora que se encuentra a nivel de la lámina a estudiar. Tratamiento, obviamente, si yo te digo que es una flora polimicrobiana, pues obviamente el tratamiento son con antimicrobianos, ¿no? Siendo los más usados de lejos el metronidazol y la clindamicina. Los tratamientos tópicos, o sea, locales, son más aceptados que los orales, sin embargo, da igual respuesta o mejor cuando se trata por la vía oral. El tratamiento debe darse en mujeres sintomáticas porque va a aliviar los síntomas, disminuye la posibilidad de infecciones de transmisión sexual, y se recomienda que mientras dure el tratamiento no se tengan relaciones sexuales. En el caso de las mujeres asintomáticas, no está definido si debería o no usarse un tratamiento antimicrobiano. En las embarazadas sí está indicado el tratamiento por las complicaciones que hemos visto que pueden haber en este tipo de pacientes, y no se recomienda el tratamiento de las parejas sexuales. Aunque ya hay muchos artículos donde dicen que si el hombre actúa como una reserva de la Gardnerella en la región de la uretra peniana, pues debería recibir tratamiento, por lo cual esta última recomendación está en revisión. Ahí tienes diferentes tipos de tratamiento. Principalmente usamos metronidazol y clindamicina. En el caso del metronidazol lo podemos utilizar 2 veces al día por 7 días a una dosis de 500 miligramos, o podemos utilizar gel vaginal una vez al día durante 5 días, o clindamicina, también crema vaginal, una vez al día por 7 días. Alternativas a esto es el uso del tinidazol, que tiene la ventaja del tiempo de aplicación, que como ves ahí, generalmente dura solamente 2 días a una razón de 2 gramos una vez al día. Y en el caso de la clindamicina, pues puedes dar 300 miligramos vía oral 2 veces al día durante 7 días,
Y si tienes óvulos vaginales, un óvulo de 100 miligramos una vez al día durante 3 días. En realidad, el tratamiento es bastante corto, el flujo vaginal es evidente, aunque en el principio puede ser que tú no lo sepas identificar, pero sí vas a poder identificar el mal olor. Y en el otro caso es que tú encuentres vaginosis bacteriana mezclado con otro tipo de gérmenes, como podría ser tricomona, y en ese caso el flujo ya no es como estamos viendo, sino es verdoso, y por lo tanto te podría dar cierta dificultad en el diagnóstico adecuado de tu paciente. Bien, esto es lo que yo quería mencionarte con respecto a vaginitis y vaginosis bacteriana. No sé si tienen alguna pregunta. Doctor, Sí, dime. doctor, con respecto a lo que comentó en un momento sobre el uso de preservativo y la presencia de candidiasis, Ujú. tal vez podría ser también, o sea, si existen estos pacientes con candidiasis a pesar de que usa preservativo, principalmente porque estaba viendo de que el preservativo puede tener espermicidas, ¿no? Que se les agrega. También las mujeres que tienen alergia al látex pueden tener una inflamación en esta zona, en la vagina, lo cual puede condicionar la presencia de cándida. Claro, definitivamente sí hay otros factores. Por eso yo te mencionaba que las mujeres, a pesar de que usan preservativo, pueden tener presencia de candidiasis y es que existen otros factores asociados a la aparición de cándida. Usualmente lo más frecuente que condiciona cándida es la irritación local, ¿ya? Que está dado básicamente por el uso de ropa íntima sintética, que la usan muy pegada a la zona genital, o pantalones muy pegados, muy ceñidos al cuerpo. Y cuando terminan de realizar sus actividades, pues tienen una irritación marcada en la zona vulvar. Entonces, este es el factor condicionante que va a predisponer a la aparición de cándida. Y obviamente lo mismo puede suceder en una relación sexual, aunque use preservativo, por la presencia de los microtraumas, o es frecuente, por ejemplo, que se observe en personas que tienen relaciones sexuales después de mucho tiempo. Y esto ocurre, por ejemplo, con los mineros, con los policías, que vienen y tienen relaciones y la carga de semen es un poco alta en cuanto a volumen. Pero recuerden que el pH del esperma es neutro, muy diferente al 4.5 que tiene la vagina. Este cambio de pH podría ser uno de los factores que también condiciona la aparición de cándida. Entonces, son diversos factores, múltiples factores que pueden estar condicionados a la aparición de cándida. Por eso es una buena costumbre que cuando yo tengo una paciente con candidiasis, ¿no? Preguntarle cómo es su actividad, cuándo apareció, cómo apareció, qué actividades realizó, para yo más o menos tener una idea y dar una recomendación adecuada en la prevención de la aparición de cándida. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, una pregunta. Dime. En su experiencia, doctor, en los pacientes gestantes cambia demasiado la conducta. No, en las gestantes, cada vez que se tenga cándida hay que dar tratamiento, sobre todo al final del embarazo por el riesgo de contaminación del bebé. El problema está en que durante el embarazo se producen una serie de modificaciones de tipo inmunológico, modificaciones que ya les mencioné son necesarias para preservar la vida del feto. Parece ser que estas modificaciones que se producen también son un factor que predispone a que con mayor frecuencia yo tenga infección por cándida durante el embarazo. Y entonces, pues vamos a tener pacientes que hacen 3, 4 cuadros de candidiasis durante todo su embarazo. Pues en cada una de ellas hay que darle tratamiento y muchas veces vamos a tener el problema que damos tratamiento y persiste la infección y no vamos a poder hacer mucho porque también tenemos un tratamiento limitado, ya que no todos los imidazoles están permitidos durante el embarazo. ¿Alguna otra pregunta? Bien, jóvenes, espero que con esto ahora tengan una idea bastante clara, bastante fuerte de lo que es vaginitis y vaginosis.
Les he dado todas las herramientas desde lo que es microbiota, alteraciones inmunológicas, alteraciones de la pared, mecanismos de infección, para que tengan un conocimiento adecuado de qué es vaginitis, qué es vaginosis y se debe o no se debe dar tratamiento, y espero que ustedes mismos desarrollen su propia idea de que si debe o no considerarse una enfermedad de transmisión sexual. Yo sigo pensando que el hecho solo de que tanto vaginitis como vaginosis pueda aparecer sin presencia de relaciones, pues la puede excluir de que sea considerada una enfermedad de transmisión sexual. Pero nadie duda de que las relaciones sexuales juegan un papel muy importante en la génesis de estas enfermedades durante la vida sexual reproductiva de las mujeres. Muy bien, jóvenes, hasta acá su clase. Nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor.